Vamos a continuar con el estoicismo. He descubierto que los vídeos un poquito más cortos es un poquito más fácil subirlos, así que intentaré hacer vídeos más cortos para que luego sea más fácil, porque si no me tiro horas intentando cargarlos. Vale, vamos con la filosofía estoica. Ya hemos visto que es un eclecticismo, un poquito de Platón, un poquito de Aristóteles, pero sobre todo lo que sea fácil, porque el estoicismo, igual que las otras filosofías helenísticas, son muy simples. Entonces, sobre todo van a recoger a Heráclito. Ya vemos que lo que pretenden es formar un sistema y tenemos que aprender esta palabra. ¿Qué significa un sistema? Significa que un autor, como veremos, Descartes o por ejemplo Hegel o Marx, tienen distintas ramas de la filosofía, que si una ética, que si una política, que si una metafísica, que si una física, y las partes tienen que ser coherentes. A ver, nosotros hemos creado el sistema de Platón. Platón no hizo un sistema, pero nosotros vemos que su metafísica tiene relación con su teoría del conocimiento. Si Platón nos dice que existen las ideas, su teoría del conocimiento es que tenemos que conocer esas ideas que son inmateriales, que no están en este mundo, por lo tanto están en el alma y tenemos que recordarlo. Vale, hemos creado el sistema filosófico de Platón haciendo que se una la ética con la política, la teoría del conocimiento con la metafísica. Ese es el atractivo de un sistema filosófico, pero también su debilidad. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a dudar de la ética, ya empiezo a dudar de otras partes de ese sistema, ¿no? Es como un castillo de naipes, se cae una y empieza a caerse el resto. Los filósofos helenísticos van a ser los primeros que pretenden ser sistemáticos y a lo largo de la historia de la filosofía, hasta Hegel, los filósofos pretenderán ser sistemáticos. Hemos visto que se inspiran en Platón, en Aristóteles, pero sobre todo en Heráclito. Nos suena Heráclito, este presocrático llamado el oscuro, que decía que el logos, la razón, es el principio de la naturaleza. Logos, razón, os recuerdo que es la misma palabra en griego y en castellano. Me gusta más en griego, me gusta más en castellano, ¿de acuerdo? Entonces, según los estoicos, inspirándose en Heráclito, la naturaleza es un todo armonioso y dinámico, regido por una ley, la ley universal. Es lo que hoy en día llamamos el determinismo. Hoy en día nos parece muy normal hablar de que la naturaleza está regida por leyes. Si suelto el bolígrafo, caerá necesariamente. Vale, nos parece muy normal, pero esto lo introducen los estoicos. Por eso, aunque el estoicismo no aparezca en la EVA, como estamos viendo, hay muchos temas que se van a repetir a lo largo de la historia de la filosofía y está bien que nos vaya sonando. Leyes, inicialmente eran las leyes que eran dictadas por el ser humano y ahora consideramos que las leyes están en la naturaleza. Esto también lo podemos llamar la providencia y es algo que recogerán los filósofos cristianos. Esta idea de que hay una ley de la naturaleza. En el caso del cristianismo, obviamente es Dios el que crea la ley de la naturaleza, la providencia. Los filósofos estoicos y también los filósofos cristianos les va a provocar esto un problema que se va a tratar mucho a lo largo de la historia de la filosofía, que es el problema del mal. Si el universo es racional, todo sigue un plan, divino o no divino, para los estoicos no es divino, ¿cómo es posible que exista el mal? Entonces, en general, los estoicos dirán que eso es debido a que no tenemos una imagen de conjunto. Si yo me caigo y me rompo el cráneo, me parece que es un mal, pero no me doy cuenta que es importante que yo tenga un cráneo ligero, pero también débil, para poder llevarlo en mis hombros y poder andar. Determinismo. Según el diccionario de la Real Academia, es cuando los fenómenos naturales están necesariamente determinados, ¿de acuerdo? Es decir, que los acontecimientos tienen una conexión necesaria y es inevitable, no se puede cambiar. Si yo suelto el bolígrafo, caerá.
La providencia. A ver, la providencia es la disposición anticipada. Es decir, que yo me pienso, por ejemplo, cómo planificar los próximos 15 días, cómo comer. Ya, pero en el caso de la providencia divina, no es una cosa tan simple como qué va a comer mi familia, cómo vamos a organizar las comidas, las cenas y los desayunos, sino que va a cuidar de su creación. Ya sabéis, para los cristianos, que Dios ha creado el mundo, pero también quiere, es bueno, nos ama y por lo tanto nos cuida. El estoicismo es un materialismo. ¿Qué quiere decir materialismo? Quiere decir que solo existe la materia, ¿vale? Y por lo tanto, Dios es todo, todo es Dios. Es lo que se llama panteísmo, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí otra concepción. Vimos el Dios de Aristóteles que pone en movimiento, conocemos el Dios de los cristianos que crea el universo y ahora nos encontramos con otra concepción de Dios que Dios es la naturaleza. Y esa ley está regida y esa naturaleza está regida por leyes. Panteísmo, sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. Dios es la naturaleza es Dios, ¿de acuerdo? Aclaro la palabra destino, que solemos utilizar a menudo como sinónimo de determinismo y también para aclarar porque solemos entender muy mal la palabra destino. Vale. El destino tiene que ver con cuestiones religiosas. El destino es algo que tenían los griegos en la época antigua. El destino siempre es funesto, siempre es horrible, nunca es, ay, qué bien, mi destino era conocerte, cariño mío, y ahora somos muy felices. No, suele ser horrible. Os recuerdo que el pobre Edipo se arranca los ojos, no le gusta nada su destino. Su destino, os recuerdo que era casarse con su madre y matar a su padre, horrible, y que él intentó todo lo posible por evitarlo y no se puede evitar. Lo digo también por esto de voy a que me lean las cartas para saber mi destino y luego lo cambio. Se puede creer en el destino, se puede no creer en el destino, pero el destino no se cambia, es imposible. El destino no se puede cambiar. ¿De acuerdo? A ver, destino y determinismo tienen esta idea de que el futuro se puede prever y que no se puede cambiar. Si yo suelto el bolígrafo, caerá inevitablemente. El destino es algo que no permite el cambio, ¿de acuerdo? Pero cuidado, en física no se habla de destino, se habla de determinismo. Vale, tenemos entonces este mundo armonioso, animado, movido por una conflagración universal, es decir, un fuego vital que además en ciclos se construye y se destruye, ¿de acuerdo? Y que son ciclos, pero no voy a detenerme más en la física de los estoicos. Vamos con el ser humano. El ser humano es una parte de la naturaleza. Y justamente este va a ser un problema. Va a ser un problema porque los filósofos posteriores se van a plantear si somos una parte de la naturaleza y la naturaleza está regida por leyes o por una ley o llamémoslo providencia, ¿cómo es posible que el ser humano sea libre? ¿De acuerdo? El alma humana obviamente no es inmaterial, es material porque todo es material para los estoicos y no es como el alma de los cristianos ni el alma de Platón, no transmigra y va a otros cuerpos dependiendo de sus merecimientos anteriores. ¿De acuerdo? Obviamente es mortal. Vamos con la ética, que es lo interesante, lo importante de la doctrina estoica. Si estudiamos la naturaleza para los estoicos es para aprender justamente ese orden racional que normalmente no captamos. Y si estudiamos lógica, que me he saltado alegremente, es para ser racionales, para poder justamente entender la naturaleza. La ética es qué debo hacer yo para adecuarme a la naturaleza. A ver, el ejemplo tonto de la profesora. Si hace frío, cariño mío, ponte el abrigo. Porque por mucho que digas, a mí me da igual, te vas a poner malísimo. Entonces mejor te pones el abrigo. Adecúate al plan ese maravilloso de la naturaleza, ¿de acuerdo? La ética, por lo tanto, es vivir de acuerdo con la naturaleza, pero como la naturaleza es racional, es vivir de acuerdo a la razón. ¿Qué nos está diciendo los estoicos? Y es una teoría muy simple, hay que ser plenamente racional, 24 horas al día racional, siempre que puedas racional. ¿Es posible?
No, es un ideal un poquito difícil. A ver, la teoría es fácil, llevarlo a la práctica es prácticamente imposible. ¿Y por qué no somos 100% racionales todos los días de nuestra vida? Porque nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Os recuerdo que hoy en día no hablamos de pasiones, hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, ¿vale? La parte emocional del ser humano. La teoría de los estoicos es la más radical. Hemos visto que para Platón los apetitos, las emociones, los sentimientos eran molestos, ¿vale? Pero aquí es fuera, del todo, 100%, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más radical, tiene más éxito, estas teorías tan simples. Hay que ser racional y hay que olvidarse de las emociones. Ha tenido mucho éxito esta teoría estoica, ¿de acuerdo? A ver, ya vimos que Platón es no muy coherente. En el banquete nos habla del amor como ese impulso que me lleva a la sabiduría y en cambio en otros diálogos nos dice que las emociones, entre ellas el amor, es una perturbación, es una molestia y mejor no le hacemos ni caso, ¿vale? Pero esto, en cambio, con los estoicos es radical. Olvídate de las emociones. Ya vimos el año pasado que como el problema son las pasiones, guión emociones, guión sentimiento, como prefiráis llamarlo, pues justamente los estoicos analizarán muchísimo lo que son las pasiones. Son el problema, pues hay que pensar en ello. Crisipo señala 4 pasiones fundamentales: el dolor, el placer, el temor y el deseo. La diferencia es que si es presente, ¿no? Un mal presente, un bien presente, un bien futuro y un mal futuro. Para los estoicos son todas nefastas. ¿Por qué? Porque no me dejan pensar, no me dejan juzgar. Nos acordamos que es un juicio juntar un sujeto con un predicado. Pensar, cuando estoy enamorado no juzgo bien. Es maravilloso, es muy inteligente, es guapísimo. Mentira. Me desenamoro y descubro que nada, ni guapo, ni listo, ni buena persona. Vale, se me pasó la pasión y se me pasó el juicio. Empiezo a razonar un poquito mejor. ¿Vale? Cuidado, porque hoy en día pensamos que la alegría es buena y la tristeza es mala. Los psiquiatras nos dicen que ni buenas ni malas, muy necesarias y muy útiles, tanto la tristeza como la alegría. ¿Vale? Para los estoicos todos son nefastos. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es, entrecomillado, la felicidad para los estoicos? La felicidad para los estoicos es la ataraxia. Y esta palabra la vamos a encontrar más a menudo. La ataraxia es la imperturbabilidad, la serenidad. Para los estoicos ser feliz era estar sereno. En una época de tanta angustia, hoy parece que tengo cierta tranquilidad, cierta serenidad, cierta paz de espíritu, ¿vale? Entonces, imperturbabilidad quiere decir que no me afecten las cosas, ¿vale? Entonces, ser estoico hoy en día, ya lo vimos el año pasado, es el que es fuerte, el que no se deja vencer por los agobios, ¿no? Si yo digo que alguien es estoico hoy en día, es el que no echa ni una lagrimita en el funeral de su madre. Si alguien es estoico, es el que se cae por las escaleras, se hace un esguince y nada, ni mu. Entonces, eso es ser estoico, que no me afecten, que yo domine mis emociones. El sabio estoico, por lo tanto, es aquel que se libra de las pasiones, que es plenamente racional, pero, como os decía, incluso los estoicos sabían que era inalcanzable. Bueno, pues vamos a intentarlo un poquito, todos los días un poquito. Eso era lo que decían los estoicos. Vamos a intentar de no ser tan emotivos, tan sensibles, intentar ser un poquito más imperturbables. Lo que pretenden, por lo tanto, es justamente dominar y eliminar siempre que se pueda, que es muy difícil, las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pretenden es ser apático, no en el sentido de no moverse, sino que no nos afecten las pasiones, el pathos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se entenderá la libertad? La libertad no es, como opinan mis alumnos, hacer lo que quiera, sino la libertad para los estoicos, y esto será justamente algo que van a recoger muchos filósofos, porque permite juntar la necesidad del universo junto con la libertad del ser humano, es aceptar, por lo tanto, el destino, es liberarse de las emociones, liberarse de los sentimientos. Por eso aquí veis que un estoico puede ser libre, porque no es tanto lo que
ocurre, sino cómo yo reacciono a lo que me ocurre. Ejemplo que os di el año pasado, yo voy por la calle y me insultan. Yo no puedo cambiarlo, ha ocurrido. Lo que sí puedo cambiar es, y lo puedo, está dentro de mis posibilidades, es cómo reacciono. Me enfado, me deprimo, busco venganza, no le hago ni caso. Eso sí que está en mis posibilidades. Entonces los estoicos consideran que la libertad es liberarse de las pasiones que nos encadenan, que no nos permiten juzgar correctamente. En el próximo vídeo, la siguiente corriente filosófica de la época helenística. Hasta ahora.